Eh, El tema que vamos a abordar es el mundo de las estampillas y va a ser más que todo ver la parte de los mensajes y los contenidos que utilizaron diversas potencias, incluso la peruana, para como tener una suerte de incluso adoctrinamiento, como veremos en algún momento a lo largo de la exposición. Aquí, grosso modo, vemos cuatro estampillas que, si las viéramos, tienen cada una carga polémica. A la mano superior izquierda tenemos una estampilla norcoreana que muestra al enemigo común a esta nación como son los Estados Unidos. Luego, a la mano superior también derecha, tenemos una estampilla que muestra una de las aspiraciones del mundo islámico, que es la recuperación de Jerusalén, pues porque está considerada como la tercera ciudad sagrada del Islam, ya que desde lo que se llama el Domo de la Roca, partió nuestro amigo Mahoma al cielo, que subió con un arcángel, ¿no? En la parte inferior derecha, tenemos obviamente una estampilla que muestra el mundo nazi, ¿no? Vemos ahí la esvástica y estos camisas pardas que fueron muy polémicos y que todavía, felizmente, bueno, no sé, la palabra felizmente no es la adecuada, pero tenemos aún la posibilidad de encontrar estampillas en el circulante del mercado. Y a la mano izquierda inferior tenemos una estampilla que por un momento estuvo a punto de ser censurado el gobierno de Leguía, puesto que y eso es muy interesante en la historia, debido a que los Estados Unidos, de cierta manera, exigió a Perú que no hiciese propaganda antichilena para recuperar Tacna y Arica. Las películas como Dejé mi corazón en Lima y otras cosas más que se hicieron con el fin de, digamos, hacer una campaña de concientización en la ciudadanía peruana, se tuvieron que callar, ¿no? Incluso las estampillas estaban con el riesgo de ser censuradas. Entonces aquí vamos a comenzar largamente, de manera descriptiva, un poco lo que es la estampilla, ¿no? La estampilla, inicialmente, y todo el mundo lo sabe, su propósito era de económico, mostrarse como un comprobante de pago para un envío de algún tipo de servicio de un lugar a otro. No, ese fue su primer propósito. Pero posteriormente, de ahí, por eso en la parte inferior pongo yo cuáles son los nuevos propósitos que fueron adquiriendo la estampilla a lo largo del tiempo. Es un elemento cultural, ¿no? Los filatelistas sabemos, nos gusta coleccionar estampillas de arte, nos gusta coleccionar estampillas de geografía, nos gusta coleccionar estampillas por ejemplo, de personajes, etcétera, etcétera. Pero esto, al hablar de cultura, no podemos desprendernos de una palabra que va, en cierta manera, adosada a la cultura, que es la ideología. Entonces aquí en la parte superior vemos cuatro estampillas también interesantes. Una de ellas, la que comentábamos un poco antes de empezar esta exposición, sobre las campañas que utilizó el gobierno de Juan Velasco Alvarado del periodo 68 hasta el 75, como una suerte de propaganda política y que utilizó billetes. Incluso en la exposición vemos algunos billetes que fueron reivindicando ciertos personajes que veremos luego de manera específica cuando veamos los centenarios de las publicaciones que hubo en diferentes partes de América Latina. Luego vimos una estampilla del- de la reina Isabel II, en este caso de una de sus colonias, que es Hong Kong. La estampilla central boliviana es muy interesante porque esta generó la cólera del gobierno paraguayo, ya que en ese entonces tanto Paraguay como Bolivia se peleaban este pequeño trozo que se llama el Chaco. Y hizo
Posteriormente se declaró una guerra bastante sangrienta entre ambos pueblos, donde dicen que perdió territorio Bolivia, pero perdió población Paraguay. Y, y por último vemos a un personaje muy polémico que es Saddam Hussein. Bueno, ya de él no vale la pena hablar tanto tiempo porque creo que es bastante conocido y fue un hombre puesto por los Estados Unidos, pero posteriormente terminó convirtiéndose en su enemigo. Luego, vamos a ver, por eso, el mundo político que utiliza la estampilla para sus dictaduras, perdón, dentro de las dictaduras se realiza. Muy interesante. Por ejemplo, muy poco vemos estampillas en las cuales los presidentes de turno sean ellos, digamos, aparezcan como temática, salvo que estén recibiendo la visita de un presidente vecino o algún tipo de actividad de la cual sí amerite su presencia. No así, por ejemplo, con las casas reales. Por ejemplo, vemos esa estampilla australiana en la parte superior, pero también los personajes que están ligados a cierto tipo de dictaduras o digamos, formas de gobiernos anómalas, como por ejemplo vemos en la parte superior a Adolfo Hitler o a Francisco Franco o a Eva Perón, también utilizaron la estampilla como una forma de representatividad ante la comunidad, no solamente nacional, sino internacional. Y así vemos, por ejemplo, la España de Franco. Franco estuvo, como ustedes saben, desde 1939 hasta 1975 que fallece. Fue una de las dictaduras más largas y durante todo ese tiempo utilizó la estampilla como una forma de difusión de su persona. Por eso muchos hablaban de un culto de la personalidad, como la que tuvo también un poco Hitler, como la que tuvo Stalin y otros personajes más que había en esa época en Europa y en Asia, ¿no? Es por eso que vemos toda esa evolución, ¿no? La que más yo recuerdo mucho es la última que vemos, esta columna, perdón, esta fila de acá, esta fila de estampillas que tiene muchas denominaciones. En ese entonces era la peseta, y con diferentes material cromático. Estas, por ejemplo, eran las más difundidas por el mundo y quien recibía una carta de España era inevitable tener entre todas las estampillas la presencia de una de estas, ¿no? Pero también vemos acá, por ejemplo, una estampilla muy interesante cuando vemos a nuestro amigo Franco ya recién investido en 1937. Luego vemos acá a una reina muy interesante. Miren, con eso la estampilla en su momento fue un vehículo de comunicación muy poderoso. Uno diría también los billetes de las libras esterlinas donde aparecía el rostro de la reina. Uno diría, bueno, ay, qué bien, es también una forma de difusión. La estampilla no, la estampilla era mucho más efectiva porque su uso era más extendido que, por ejemplo, la libra esterlina que circulase en otros países. Esa es la razón por la cual la estampilla, este tipo de estampilla que vemos acá, este que estoy señalando con el cursor, este tipo de estampillas aparece quien ha visto la serie Netflix, en Netflix, La Corona, The Crown, la tercera temporada, el primer capítulo empieza precisamente con esto. Cuando la reina, entonces encarnada por la persona Olivia Colman, la actriz, se encuentra con este tipo de imágenes. ¿Por qué? Porque con esta imagen creo que es la estampilla que más ha recorrido el mundo así. Si comparamos con cualquier otra estampilla que nosotros hayamos visto en esta vida, creo que esta es la más frecuente que nos ha llegado hasta nuestros días. Y bueno, aquí no les muestra todo, pero tiene de todas las denominaciones, con todas las formas, de todas las cambios de dentadas. Es interesante cómo es el Gran Bretaña, o en este caso Inglaterra, hizo una excelente producción de estampillas que quedan hasta nuestros días. O sea, como, digamos, para los coleccionistas. Una cosa bien interesante, Gran Bretaña es uno de los países
que mantiene un culto a la filatelia que no se ha visto en otra parte del mundo. Se dedican a las colecciones, hay grandes ligas de coleccionistas y estas estampillas fueron profusamente difundidas precisamente por sus autores. Aquí vemos, por ejemplo, cuando la reina Isabel, en su 10.º año prácticamente de haber sido coronada, ¿no? Aquí la vemos en diferentes versiones, pero la que estamos viendo acá, esta que le estoy mostrando, esta es de la década de los 70, ¿no? Y esta fue una efigie que quedó hasta prácticamente la extinción de la estampilla, porque no nos olvidemos, la extinción de la estampilla dentro de la, digamos, la circulación de las monedas, perdón, de las cartas, porque ya estas han entrado en un retroceso frente al avance de los correos electrónicos, ¿no? Pero esta estampilla sí siguió vigente hasta prácticamente hasta su muerte, ¿no? Que ella falleció hace 2 años. Entonces, prácticamente la vigencia de esta estampilla es notable. Y aquí vemos otras como la Commonwealth, por eso pongo la Commonwealth, o sea, países que pertenecieron a la, digamos, a la órbita inglesa, también rindieron homenaje a Isabel II, como vemos estampillas de Hong Kong, estampillas de Australia y estampillas de Canadá. Incluso estas billetes tenían esa nomenclatura. Y aquí vemos diversas casas reales, ¿no? Por ejemplo, la familia tailandesa, la casa real tailandesa, la parte superior. La familia Vega, en este caso de Balduino, que bueno, ya falleció él. Estas son también de los 70. Y aquí tenemos a Juan Carlos, cuando recién ascendió al trono, ¿no? La muerte de Franco, estas también son de los años 70. Otras familias reales, por ejemplo, la Casa de Marruecos, ¿no? Y la casa holandesa. La de arriba sí la pongo porque no fue rey, pero sí me parece interesante porque también representa a un país extinto, que es Yugoslavia, ¿no? Y aquí vemos a Josip Broz Tito, que es el creador de la República de Yugoslavia, que ahora ya obviamente se ha separado en varios países. Y inevitable, aquí vemos la combinación de dos personajes que uno apareció primero, que es Hindenburg, la parte inferior. Hindenburg le cede el poder a Hitler, ¿no? Y aquí vemos estas estampillas que aún podemos encontrar y que con el tiempo se van a hacer cada vez más raras, ¿no? Y obviamente la Argentina de Perón. Estas fueron casi ya cuando Eva ya estaba agonizando, ¿no? Que tenía un cáncer, entonces ya eh, su esposo, Perón, la llamó, la endiosó un poco como a través de una estampilla. Ahora, esto es muy interesante, por eso llamo, qué interesante que hayamos utilizado estos pedacitos de papel para poder concientizar e ideologizar a comunidades. Por ejemplo, Chipre fue invadida en 1975 por Turquía, la parte superior. Por eso es estampilla griega. Vemos como la parte superior, ¿no? Larnaca, toda esa parte, está ensangrentada porque representa la invasión que hizo Turquía a la parte superior. Aquí nuevamente vemos, reiteramos el mapa de Bolivia, ¿no? Con la extensión hacia el Chaco, que actualmente es mucho menos. Así vemos el mapa boliviano en la actualidad, la, la extensión ahora es casi todo el Paraguay, ¿no? Y esto de acá sí es muy interesante. Miren el mapa de Ecuador. El mapa de Ecuador, como ustedes ven, figura con tumbes genimainas para él, ¿no? Esta estampilla yo la recibí en una carta en 1976. Interesante, ¿no? O sea, una amiga ecuatoriana me mandó una carta, yo la recibí y esta estampilla la tengo de esa época. La, la, la fisonomía, este es el mapa de Ecuador, esta es la actualidad. Todo esto es
Maynas, esto es Jaén, y la parte de acá sería Tumbes. Todo esto obviamente ya cambió en la actualidad gracias al protocolo firmado en 1998, ya estas estampillas ya no están circulando. Si no hubiera habido eso, creo que en la actualidad tendríamos estampillas también con esta denominación, ¿no? Por eso el Perú, después del protocolo de Río de Janeiro, reiteró, ¿no? A través de esta serie que emitió en la que se establecían las fronteras. Pero hay que recordar que la famosa cordillera del Cóndor no estaba delimitada. Por eso la, digamos, esta situación de ambigüedad fronteriza es la que le permitió a Ecuador con estas posibilidades de fronteras cuando éstas se establezcan de manera efectiva, ¿no? Muy interesante porque, aunque no lo crean, este tipo de mapas eran utilizados en los cuadernos ecuatorianos y muchos niños que vivían en la frontera, también es una crítica al Estado peruano, centralista, como desatiende a las fronteras, los niños adquirían este tipo de cuadernos, perdón, cuadernos con este tipo de mapas. Entonces los niños aprendían que este era el verdadero mapa de Ecuador. Interesante. Y ahora vamos a entrar ya porque quiero respetar los tiempos y quizá si haya preguntas. Un poco lo que habíamos comentado, la narrativa oficial que va apareciendo en las estampillas por parte de los gobiernos. Como ustedes sabrán, el Perú tuvo un golpe de Estado en 1968, ascendió un gobierno militar encabezado por Juan Velasco Alvarado. Durante su periodo gubernamental, se trataba de crear una suerte de unión entre el pueblo y la Fuerza Armada. Por eso muchas estampillas tenían esta denominación, ¿no? Miren acá, interesante la construcción de la imagen que se ve acá, en la que vemos a una persona con chullo, ¿no? Y trigo, o sea, a un agricultor, y al costado al ejército, perdón, y vemos una torre de petróleo que recuerda la recuperación de la Grey Pariño. Entonces ahí hay una carga ideológica muy interesante que está mostrada en estas estampillas. Y acá, muy interesante también, por eso hay que felicitar un poco a la persona o personas que trabajaron en el servicio postal durante el gobierno militar, porque se esmeraron en sacar estampillas muy bonitas. Por ejemplo, esta de acá, ¿no? Pueblo y Fuerza Armada utilizaron pintores peruanos que, digamos, mandaban un mensaje, ¿no? En el cual se le grababa, por ejemplo, a la población andina, a los pescadores, etc. Pero eran pintores peruanos. Quien recuerda mucho esos tiempos, yo hasta antes nosotros teníamos, por ejemplo, los villancicos que eran canciones que venían en inglés, ¿no? Jingle Bell, pero después se cambió mucho eso. Por ejemplo, desapareció en las estampillas de Navidad, no las he puesto acá, pero antes eran Papá Noel. Pero después de pronto, a partir del gobierno, durante este gobierno nacionalista, aparecieron por primera vez nacimientos de Mendívil, nacimientos, por ejemplo, de maestros que comenzaron a mostrar la artesanía peruana. Bueno, muy interesante propuesta, ¿no? Y ya para cerrar esta parte, y me interesaría conversar con ustedes, los centenarios ha sido la explosión más interesante de carga ideológica que todos los países de América han querido mostrar. Eh, Hemos llegado, casi todos los países de América, a los 200 años, bicentenario. El nuestro ha sido uno de los últimos, que después veremos por qué razón, y que a lo largo de estos primer centenario, el sesquicentenario y el bicentenario,
cada uno tiene una lectura histórica muy especial que se ve en sus estampillas. Pero vamos a ver cómo lo vieron otros países. Por ejemplo, el centenario de Chile, ¿no? Ellos trabajaron mucho con la batalla de Carabobo, perdón, la batalla de Maipú, ¿no? La de Rancagua, etcétera, que han sido ahora valorizadas a través de las estampillas que han emitido, o los sobre el primer día que han emitido por su bicentenario, ¿no? Guatemala es muy interesante. Ellos sí han tenido un esfuerzo de hacer unas estampillas o una gran demostración artística frente a un bicentenario poderoso como era el de México. Porque Guatemala, quieras o no, estaba muy amarrado a México. Entonces, ellos han tenido que buscar cómo crear su propia identidad. Y las estampillas que han sacado por Bicentenario guatemalteco son impresionantes. Los sobre el primer día son bellísimos y también la información que han estado emitiendo, a diferencia, por ejemplo, de las estampillas peruanas, que ellos sí, por ejemplo, han comenzado a rescatar su folclore, etcétera, etcétera, lo han estado mostrando a través de sus estampillas, como vemos, por ejemplo, un poco en estas, ¿no? A mí me gustó mucho este trabajo, esta idea que tenía Guatemala para reafirmar su calidad de nación, ¿no? Su propia identidad como nación. Y veamos qué pasó en el Perú. Al Perú le tocó el centenario Alegría de José. O sea, es el segundo periodo gubernamental. Él venía de su primer gobierno de la República Aristocrática que tenía una visión muy especial, ¿no? Durante ese periodo se trataba de blanquear la historia. Incluso Ricardo Palma, que era un afrodescendiente, se lo blanqueó. Entonces se trataba de hacer lo más, digamos, blanco posible, ¿no? Por eso miren los personajes que aparecen un poco acá. Pero también quieras o no, nosotros hemos aprendido una historia, mm, que la historia que nuestra independencia ha sido concedida, o sea, que ha tenido que venir Bolívar, que ha tenido que venir San Martín, para que las independencias nos las hayan otorgado. Por eso muchos hablan de que la independencia peruana fue concedida. En Velasco, y es muy interesante, por ejemplo, si vemos los personajes que aparecen acá, todos son blancos, pero en Velasco aparece, primero, comienzan a aparecer personajes que antes no habían sido tomados en cuenta. Uno es Selva y la famosa revolución de Tacna en 1816. Otro es Mateo Pumacahua, que había capturado a Tupac Amaru, pero que también peleó por la independencia posteriormente, en 1815. Y bueno, Vizcarra Guzmán y ellos, ¿no? Pero lo interesante también es Tupac Amaru. Tupac Amaru, por ejemplo, no aparece, ni hablar. ¿Qué narrativa quería construir Velasco? Y no solamente él, sino el grupo de historiadores que trabajó para el sesquicentenario. Todos los historiadores podrían hablar que se hizo una extraordinaria investigación, en donde estuvo encabezada, creo que no me equivoco, por la señora Erla Dunbar de Temple, que logró publicar una inmensa cantidad de tomos en la cual la historia de la independencia de Perú se replanteó. La aparición de estos personajes, como Tupac Amaru II, como Seda y como nuestro amigo Pumacahua, plantea un nuevo término. O sea, ya no estamos hablando de que el Perú se le concedió la independencia, sino que la concibió, o sea, la pensó. Eso es muy interesante porque ya hay un cambio copernicano en cuanto a la visión de cómo logramos la independencia. Esto es quizá una de las cosas más interesantes que se generó en ese entonces. Por ejemplo, la aparición de más elementos que replantean y deberíamos nosotros también revisar, porque todavía hay mucha gente que piensa que Simón Bolívar y San Martín son los gestores de nuestra independencia, ¿no? Y por último,
el Bicentenario. El Bicentenario, que comenzó celebrándose aquí en Trujillo, ¿no? No ha, este Bicentenario no ha reconocido una batalla que ha sido necesariamente importante remarcar. Lastimosamente nos tocó la bendita pandemia y no tuvimos la oportunidad de haber discutido desde el punto de vista histórico la relevancia de una batalla que sí tiene a este personaje, Matías Arrimachi. Esta lideró una batalla que se llama Higos Urco. Nadie la conoce. Higos Urco, en Chachapoyas, permitió que exista Junín y Ayacucho. O sea, se generó la independencia de Perú a través del primer grito en Trujillo, posteriormente en Lima y así sucesivamente, pero supuestamente en la independencia de Trujillo ya habían, digamos, retirado las fuerzas españolas hacia la sierra. La posibilidad de retorno y la recuperación de Trujillo por parte de los realistas estaba hecha. ¿Cómo se detuvo? En Chachapoya. ¿Cómo se llama esa batalla? Iguazurco. ¿Alguien conoce eso? No hay ninguna estampilla sobre Igor, no. Entonces, y es interesante porque Ivo Surco se emitió una publicación sobre el Bicentenario, que es publicada acá en Trujillo, a raíz de, digamos, las investigaciones que han hecho historiadores locales, chiclayanos y otras partes, y habla que no se ha comentado hasta la fecha la importancia de esta batalla popular, porque acá no había ejército, acá pelearon los del pueblo y eran liderados por Matías Alemach, que, digamos, tuvo el suficiente coraje como para poder detener al ejército realista, que si avanzaba, caía Trujillo nuevamente, no teníamos Junín, no teníamos Ayacucho, y la independencia se hubiese atrasado una década por lo menos más, ¿no? Y volviendo acá, sí vemos más mujeres, ¿no? Por el bicentenario ha permitido también ver el rostro, y los numismáticos lo saben, han salido tres monedas de tres mujeres relevantes, digamos, las hermanas Toledo, etcétera, ¿no? Que aquí incluso aparece también las estampillas, ella, una de ellas, este, han sido relevantes. ¿Por qué? Porque en general siempre ha habido una situación un poco relegada de la presencia de ellas en la participación de la independencia. Y ahora está viéndose mucho más en otras partes de América Latina o de Hispanoamérica, donde hay una búsqueda de todas estas personas que han, digamos, peleado, pero que han tenido una participación en la sombra, como es, por ejemplo, la famosa Rabona. Mujeres completamente, completamente ignoradas, pero con cuya presencia la logística de las campañas libertadoras no hubieran sido exitosas, porque no tenían qué comer, no tenían qué limpiar, y eso lo hacían las jabonas. Entonces, hay una serie de elementos que ahora me ameritan ser interesante, volver a releer la historia, porque, y esto me parece interesante que, por ejemplo, hayan salido estampillas como estas. ¿Qué serán de aquí a unos cuantos años más, cuando haya más estudios profundos de la investigación de este periodo tan interesante, que quizá nos ponga a nosotros a, a replantear algunos personajes, ¿no? Por ejemplo, algunos personajes que han sido revalorados, o sea, eran valorados como fueras de piedra, ya han comenzado a ser cuestionados, por ejemplo, en su participación en la guerra con Chile. Pero no lo quiero dejar ahí, porque hay bastante, y le digo, es una situación histórica que hay que investigar mucho. Las estampillas siguen siendo un vehículo muy interesante de difusión. Que no se quede solamente en que nos apasione digamos, la presencia, la forma, los detalles técnicos, sino toda la carga que presenta cada una de estas estampillas, y que vean ustedes
la presencia entre lo que vimos, ¿acá hay alguna mujer? No. Acá no apareció el tercer grupo donde sale Micaela Bastidas, ¿no? Pero acá, miren cuántas mujeres aparecen. Uno, dos, tres, seis. No he puesto la señora Manrique, pero también aparece, miren, acá dos. O sea, ya está bastante interesante. Y el espíritu de la Rabona, cuya presencia fue importantísima para, en cierta manera, se haya podido triunfar en estas campañas complicadas como fue la independencia política de Hispanoamérica frente a España, ¿no? Y estos son los datos. Eh, me ha interesado mucho a raíz de toda esta información que se dio en las lecturas de arte, porque quieras o no, también las estampillas son piecitas de arte y que cada una de ellas ha tenido una especial lectura que se dio mucho en el sesquicentenario y que ahora también se ha dado en la bicentenario, ¿no? Les recomiendo mucho leer este libro, La independencia del Perú, conseguida o concebida. Tiene varios artículos que hay que leer, hay que leer. Bien, muchas gracias. No sé si tiene alguna pregunta. Gracias. Bueno, saludar la colección. No colecciono de Estampillas. estampillas, pero la verdad me ha dado mucho prácticamente el enfoque que le ha dado al análisis de las estampillas y me surge una pregunta que va amarrada también a un recuerdo que tengo yo, ¿no? De niño, mi acercamiento a las estampillas era porque mi abuela recibía en una provincia cartas de mi tío, ¿no? Y efectivamente vi algunas de la época de Velasco, algunas estampillas, y yo preguntaba, y mi tío, el hermano de quien llevaba las cartas, me contaba historias y me aproximaba un poco a esta fascinación que le ha agarrado a la historia del Perú. La pregunta va más o menos en ese sentido. Ahora con las redes sociales, la actual tecnología en la que la comunicación es mucho más rápida y fluida, utilizamos correo electrónico, ¿qué tanto los mensajes que justamente podíamos rescatar de las estampillas se va perdiendo? Por ejemplo, puedo ver ahora estampillas de mujeres, pero tanta llegada, tanta difusión puede tener ese mensaje como lo que tendría, por ejemplo, un billete. Todo el mundo utiliza billetes, aunque también ahora ya hay billeteras electrónicas, y también quizás el destino de los billetes vaya en declive poco a poco. Pero, ¿cómo analizas esa situación actualmente? ¿Qué tanto es el perjuicio de toda esta tecnología para el tema de los mensajes dentro de lo que podía transmitir o transmite, ¿no? Las estampillas? Sí, gracias por la pregunta. Es un poco ver qué estrategias ha de desarrollarse a futuro y también va a pasar con los billetes, como estás comentando, ¿no? Cuando ahora se convierta así como casi pieza de museo, los billetes, las estampillas son ahorita piezas de museo. Y cada nación, por ejemplo, yo cuando estuve en Guatemala el año pasado, me compré toda esta colección de sesquicentenario, pero porque a mí me place hacerlo. Yo no creo que nadie ahora la vea, ¿no? Porque en realidad ya están, no quiero decir que estén condenadas a que vayan a desaparecer, o sea, su función, la función como un, digamos, medio de intercambio ya murió. Eso sí ya murió. No hay que cerrar los ojos a esa realidad. Hay todavía el uso para grandes paquetes, ser por existe, por ejemplo, ¿no? Pero sí está un poco en la cuestión didáctica, ¿no? El coleccionismo, por ejemplo, es una forma de aprendizaje. Y es por eso una de las cosas que ustedes que están haciendo, por la cual me ha unado, es el hecho de que hagamos didaxis, ¿no? Enseñar. Cada vez que se le enseña a una persona sobre no solamente las cuestiones técnicas, sino
qué es lo que esa moneda trae tras de sí, qué es lo que trae ese billete tras de sí, qué es lo que trae esa estampilla tras de sí. Estás enseñándole a una persona sobre una... Ahora, eso sí, está enseñando historia oficial, pero como te das cuenta, la historia oficial está cambiando, ¿no? Pero sí te da la oportunidad de hacerle conocer eso. Yo creo que esa es la función que actividades como estas deben hacerse, ¿no? Y la otra función es, por ejemplo, como sé que están bajando a colegios, ¿no? Para que los chicos vean. Y otra cosa es importante, hablar con profesores, porque a veces nosotros estamos apuntando solamente a los alumnos, pero son los profesores, esas personas que se pueden convertir en tu aliado o se pueden convertir en tu enemigo, ¿no? Si cuando tú hablas con un profesor y desconoce totalmente esto, es, yo conozco profesores que enseñan literatura y no han leído un libro. Entonces, es, es eso que tú está un poco también en manos de poder trabajar con ellos, ¿no? Con los profesores, saber invitarlos, darles un poco de información y ver que ellos también pueden utilizar este recurso para sus clases de historia, de arte, lo que sea, ¿no? Ahora, es un camino largo todavía, ¿no? Y hay que prepararse también por los billetes, ¿ah? Porque ya la moneda, ahora el yape, ya está. Hay gente que me dice, yo no tengo sencillo. Es un síntoma, es un síntoma. Entonces ya hay que ir bien preparando. ¿Qué estrategia vamos a utilizar? ¿No? Yo veo en esto la riqueza, la carga histórica que puede haber tras ello. Pero, por ejemplo, sí me parece genial y hay una exposición ahí que he visto Star Wars, ¿no? Entonces, no sé qué país ha sacado estampillas de todos los Pokémon, ¿ya? Entonces, los chiquillos están fascinados por esto. Ahora, de pronto es una estrategia de acercamiento a ese mundo que para ellos les es extraño, ¿no? Les es extraño, las estampillas les es extraña. Hay cosas, por ejemplo, que ya son de mi edad, ¿no? Oye, no la hagas tan larga que parece long play. Que para un chiquillo que es un Play Store, un Spotify, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que buscar estrategias, cómo poder volver hacia ellos, ¿no? Ellos son los que, de cierta manera, van a permitir que este coleccionismo que nosotros cultivamos tenga sucesores, ¿no? Sí, de hecho, difícil, pero buena pregunta. No sé si tienen una pregunta más. Sí. Claro, sí, yo más que mucho, digo, un familiar de la hora donde él estuvo como director del correo del amigo militar, Ajá, con Morales del Mundo. Y una revisión así muy rápida de lo que he recibido. Realmente, he visto que las imágenes son muy, siempre el mensaje de lo patriota, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Funciones indígenas, por ejemplo, la serie de Chaco, un Chaco está comiendo, la claro. silueta la cabeza de un Inca, ¿no? Las culturas, ¿no es cierto? Y he visto las estampillas que mencionaste de Navidad, que son pesebres Peruanos. peruanos, ¿no? O Ujú. sea, como tú dices, hay una estampilla que aparece delante de Papá Noel, que son varias, Sí. ¿no? Es la única, de Bueno, ahí todas son. y creo que esas son del 67. Claro, y de ahí cambia completamente. Sí. Realmente en esa época el gobierno militar que se resaltó todo este sentimiento patriótico. Ujú. Es interesante porque sí, la estampilla se volvió un instrumento de propaganda fuerte. Creo que, mira, las personas mayores, yo tenía un amigo mayor que ya murió ya hace tiempo. Él decía que la forma como él aprendía idiomas, aprendía geografía, que nunca había viajado, pero cómo aprendía todo eso era por las estampillas. Ese era el internet de esa época, ¿no? Yo también aprendí así. En mi época tenía digamos,
digamos, los libros grandes, como ¿cómo le llamaban esto? Las enciclopedias. Pero a veces no había recursos, pues entonces, ¿y cómo lo podías hacer? Juntando estampillas. Y al juntar estampillas te encontrabas con un montón de cosas curiosas, ¿no? Lo que pasa es que no se, no- se nos ha matado un poco la curiosidad por... Mira, ¿qué es un coleccionista? Una persona que se detiene a ver detalles. Entonces, esto creo que tendría que volver a rescatarse, ¿no? El mundo de detalles. Gracias a Y ti. yo también quisiera, pero más que una pregunta, dar un, no me corresponde de repente porque es ponente, pero dar una pequeña reflexión sobre lo que indican y sobre las preguntas. Porque lo que sucede es que muchas veces nosotros estamos en el 2025 y seguramente somos ese grupo selecto entre muchas personas que nos ponemos a pensar en qué vamos a guardar para las generaciones que vienen, ¿no? Porque justamente hubo en su momento en los años 1900, 1800 y algo, gente que dijo, oye, esto lo voy a guardar, tendrán valor en algún momento, la gente conocerá de esto y llegaron a nuestras manos, ¿no? Ahora me pongo a pensar en las boletas de venta de restaurantes, en los afiches de KR, de Coca-Cola. Si nadie se encarga de guardar algo de eso, se perderá. Y en los años 2700, nadie sabrá que existió porque no hay evidencia, ¿no? Y la Internet, acuérdense que hay un pequeño detalle, ¿no? Que todo lo que pasa por Facebook, por Twitter, bueno, X ahora, todo eso se guarda al final en un disco duro. Evidentemente no como estos CPUs, pero esas empresas tienen alojamientos grandísimos, pero es algo que si pasa ahí y se pierde, se perdió para siempre. Sí, sí. O sea, como ejemplo, Facebook tiene almacenes donde tiene servidores donde guarda todo lo que subimos otros, fotos, videos, todo eso ahí. Y eso se va acabando, ese espacio. Por esa razón es que la política de Facebook es lo que ya tiene muchos años en tu cuenta de Facebook, Borrando. no se va borrando, pero se va desapareciendo y lo puedes activar. Creo que nos envía un aviso a muchos. Entonces, la única manera, creo yo, de que esto subsista y que le guardemos algo para los que van a venir en 200 o 300 años es que le dejemos cosas guardadas. Por eso me pareció interesante lo que vi con Percy Chapas, Yes. Percy Díaz. Él tiene tu catálogo con Sí. etiquetas de frugos, etiquetas de gaseosas. Tiene bastantes hojas y digo, eso subsistirá en el tiempo y seguramente en 100 años alguien dirá, oye, ¿y esto de qué año es, no? Mm. Y lo mirará. Y justamente una semana antes, en casa ordenando las cosas, yo encontré también un libro de catálogos, porque mi familia hace muchos años era vendedora de productos, pues no, proveedora de productos por Virú. Íbamos, yo también chivolo, íbamos en carros a repartir productos. Entonces, el catálogo de mi hermano lo encontré y encontré cosas de KR de los años 1998, 2000, 2001, 2002, etiquetas. Y cuando lo vi, 2001, 2002, dije, oye, esto ya no hay, o no lo puedo conseguir ya. De aceite Sil, de las galletas de harina inca, cosas así, ¿no? Y dije, eso ya no lo puedo conseguir. Y me puse a pensar en Percy también, después que lo vi, dije, en 20 años diremos, oye, eso ya no lo puedo conseguir, ¿no? Entonces, nosotros, desde el frente que tenemos, creo yo, de Anfi, tenemos una obligación, digamos, moral para con las futuras generaciones que van a venir, de guardarles todo esto, porque esto nos iremos y aquí lo dejaremos y por ahí estará, ¿no? Pero lo estamos guardando momentáneamente hasta que alguien lo reciba. O vendiéndolo, o regalándolo, o donándolo, pero de alguna manera lo recibirá. Hay que guardarlo bonito, porque es evidencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso, ¿no? Pero de verdad que este tema no, con lo que me ha dicho, me voy a meter a esto Las estampillas. de las estampillas, porque no he entrado a eso. Pero Nada, bien con lo interesante. que me ha entrado ahí, pucha, Qué miedo, qué miedo. qué miedo. No, es que no es delicioso. No, sí, es un tema apasionante. No, y además, es interesante porque vas viendo cómo las cosas van cambiando y cómo hay la narrativa oficial de pronto cambia, ¿no? La borran y tienes otra cosa, ¿no? ¿Qué pasó acá? Tantas cosas se puede ver. Pero incluso solamente detenerte a observar, por ejemplo, un bloque de estampillas, eh, el cambio, por ejemplo, entre Velasco y Morales Bermúdez, la narrativa cambia un montón. La narrativa cambia un montón cambia. Esa narrativa del año 76 para el 77. Uh, no, perdón, 75, 76, 77.
O sea, otras, por ejemplo, estampillas, que ya sería interesante en un momento discutir, es todas por el centenario de la Guerra del Pacífico. Uh, ah, ese, pues. Bueno, Bueno, yo soy el que está presentando, ¿no? Muchas gracias por la ponencia. Ahora maestro. un aplauso para el ponente. No, y que pague